Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice de esta manera: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta historia está en el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos es un evangelio muy dinámico, constantemente pasa de una escena a otra, pero ha estado desde el capítulo anterior en esta ciudad Jesús, en Capernaum. En el capítulo anterior lo vimos entrando a Capernaum, ¿no? En una sinagoga, lo vimos sanando a la suegra de Pedro. Pedro tenía suegra, ¿no? Tenía esposa, porque no puedes tener suegra sin esposa, pero esa es otra historia. Y luego dice que muchos fueron sanados porque los traía la gente de Capernaum. Allí en el capítulo 1, en el versículo 33 y 34, dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta, porque le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque les conocían. Todo esto sucedió en la ciudad de Capernaum, una pequeña ciudad a la orilla del mar de Galilea, que por cierto el mar de Galilea no es un mar, es realmente un lago, ¿no? Pero a las orillas está este pequeño lugar, esta pequeña ciudad llamada Capernaum, de donde era Pedro, de donde era obviamente su hermano y varios de los discípulos. Y Jesús había llegado a esta región y se había instalado en este lugar y había atraído la atención de muchas personas. Después de pasar toda una noche sanando enfermos, tiene lógica que al siguiente capítulo, cuando entra a Capernaum, mucha gente lo rodea a Jesús. Y lo que hace Jesús es entrar en una casa. Dice: oyeron que estaba en casa. ¿Cuál casa? Probablemente la de Pedro, probablemente, ¿no? Y dice: inmediatamente vinieron muchos. Pero esta ocasión es algo distinto. En esta ocasión es una reunión como la que tenemos el día de hoy. Una reunión donde Jesús está predicando la palabra. No está haciendo milagros, no está sanando enfermos, está predicando la palabra. Y es que a eso vino Jesús. De hecho, en el capítulo anterior, capítulo 1, dice que cuando Jesús se levantó al siguiente día, después de sanar enfermos toda la noche, fue a buscar un lugar donde orar, se apartó, oró. Simón lo estaba buscando, y cuando lo buscaron le dijeron: todos te buscan, ¿no? Imagínate, una noche antes había sanado a muchos enfermos, librado a muchos endemoniados. Pues claro que estaban buscando a Jesús. Pero Jesús le dice esto en el verso 38 del capítulo 1: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces Marcos nos asegura: la misión de Jesús es venir y predicar la palabra. Y todos estos milagros están sucediendo porque el reino de los cielos se ha acercado a este pueblo. Porque esto que estaba sucediendo
Lo único que hacía era apuntar hacia quién es Jesús, el poder que salía de él, el poder que salía de él y el amor que mostraba. Pretendían apuntar a él. Este es el Hijo de Dios, quien puede hacer estas cosas. Entonces Jesús ahora está en esta pequeña comunidad y está en esta casa, y vinieron y se agolparon a la puerta. No había manera de que cupiera alguien más, ni aún a la puerta. El lugar está lleno y está lleno de diferentes personas. Me supongo que hay vecinos, me supongo que hay personas que fueron sanadas en días antes, pero también hay un grupo de personas que están juzgando lo que Jesús está haciendo. Escribas que están ahí para observar. Y cuando llegan unos amigos cargando a su amigo en un lecho, un hombre que estaba paralítico, no había manera de que él se acercara a Jesús, sino tuvo que ser cargado y llevado. Que por cierto, en esta época y en esta cultura, las enfermedades, ¿no?, eran catalogadas como una consecuencia del pecado. Leía a un comentarista y decía que precisamente la parálisis tenía que ver con una consecuencia de pecado en el sentido de fornicación o adulterio y demás. Es lo que creían. Y lo digo porque este hombre era cargado por todos lados, viviendo también su vergüenza. La gente lo juzgaba. ¿Qué habrá hecho? De hecho, es común. Vimos la historia del ciego de nacimiento, ¿recuerdas? ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea, alguien tuvo que pecar para que la condición de este hombre sea así. Pero nació ciego, ¿no? Entonces, ¿tuvo algo que ver él o sus papás? ¿No? Y Jesús dice, no, es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Pero este hombre está siendo llevado, cargado, viviendo vergüenza. Y cuando llegan a la puerta, no pueden entrar. No hay manera de que puedan entrar. Hay mucha gente estorbando. Algunos que quieren escuchar a Jesús, algunos que quieren juzgar a Jesús nada más. Pero no pueden entrar. Pero no se dan por vencidos. En realidad Jesús a estos hombres los ves muy creativos. ¿A quién se le ocurre, no, subir al techo y quitar las tejas del techo para meter a Jesús delante de Jesús a su amigo? Pero a ellos se les ocurrió. Era común en estas casas tener la parte de arriba, el techo, como una azotea en la cual pudieran pasar la tarde de una manera más fresca, ¿no?, en esta región tan calurosa. Y generalmente había una escalera al lado de la casa para subir a ese techo, y probablemente ellos dijeron, hey, aquí hay un camino, ¿no? ¿Cuál? Es el techo. Pero suben, lo cargan y comienzan literal a quitar el techo. Como no podían acercarse, dice, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura. Diría el dueño, descubriendo, me destrozaron el techo. Porque eso es lo que tenía que suceder. Tenían que quitar las tejas, ¿no?, quitar alguna especie de cubierta. Pero el dueño, imagínate, o la gente, o el mismo Jesús, está enseñando ahí. De repente estos hombres interrumpen la enseñanza porque empieza a caer, me supongo, polvo del techo, ¿no? Porque mientras están quitando las tejas y mientras están descubriendo el techo, hay polvo cayendo, hay ruido, ¿no? Es horrible cuando tú quieres estar en un lugar escuchando algo y de repente hay un ruido que está constantemente ahí, ¿no? Y no solo eso, sino que terminan quitando el techo, descubriendo el techo y bajando a su amigo por la abertura. Lo bajaron, dice ahí en el verso 4, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El versículo 5 siempre me ha fascinado. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Fe. Fe. ¿Sabías que la fe se puede ver? Qué interesante, la fe puede verse, puede ser visible. En el libro de Santiago
Santiago, que justamente es hermano de Jesús, escribe esta carta y llega un momento en el que él comienza a hablar acerca de aquellos que decían: yo puedo mostrarte mi fe sin obras. Y él dice: ¿cómo puede ser eso posible? Y los reta, les dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y era un reto difícil de comprobar. ¿Cómo puedes mostrar tu fe sin obras? Pues es imposible. En realidad, todo depende de que la otra persona te crea, de su fe en ti. ¿Tienes fe? Pues sí tengo fe. Pero Santiago dice: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y estos hombres, claro que tenían fe. Nada los detuvo. Hicieron todo para llevar a su amigo delante de Jesús, ponerlo delante de él. Y se ve, o sea, quitar el techo, molestar al dueño, tener que pagar por reparar el techo después, no lo sé. Hay tantas cosas sucediendo en esta escena que requerían de mucha fe. Ellos tenían la intención clara de que Jesús podía sanar a su amigo. Y creo que la intención era esa. Bajas a un paralítico, ¿para qué? Para que Jesús lo sane y pueda salir por la puerta caminando. Porque te imaginas volverlo a subir por ahí. Una cosa es bajar a alguien, otra cosa es subir a alguien. Y ellos lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Pero Jesús ve la fe de ellos y reacciona a esa fe y le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y nos damos cuenta que hay algo más importante que la sanidad física. A cómo nos cuesta trabajo entender eso, ¿no? Porque cuando nosotros somos los que estamos afligidos por una enfermedad, lo que más queremos es que nos la quiten. No la quiten, sea quitada de nosotros esa enfermedad, porque nos aflige. La enfermedad es de estas tribulaciones que pueden devastar nuestra fe, ¿no? Que pueden trastornar nuestra vida, que pueden incluso hacernos dudar. ¿Quiénes de nosotros no han pasado por algún momento de enfermedad en que de repente dices: ¿y cómo Dios no me ayuda? ¿Cómo Dios no hace algo? No, Dios no me escucha, ¿no? Pero es que Jesús está mostrando algo que es más importante que la enfermedad. Es esta enfermedad espiritual o esta consecuencia de nuestro pecado. Tus pecados te son perdonados. La palabra pecado es fallar en el blanco. Dios puso un blanco, está en su palabra, y la persona falla en dar en el blanco. El pecado es infracción de la ley, dice en Gálatas, y la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, sino muerte eterna. Cuando Jesús vino, fue identificado por Juan el Bautista como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando fue anunciado que Jesús vendría, dice: ha nacido hoy un Salvador que viene a limpiar de pecado a su pueblo, a quitar el pecado del pueblo. Jesús vino precisamente a esto. Tus pecados te son perdonados. Pero los que están allí están en shock por lo que acaban de escuchar. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Comenzaron a hablar dentro de sí, ¿no? Diciendo esto: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es común, hay ocasiones en que queremos pedirle perdón a alguien. ¿Se me perdonas? Y dice: que te perdone Dios, ¿no? Generalmente esa es nuestra reacción, porque yo no, así. O yo no tengo que perdonarte, que ve con Dios y que Él te perdone, ¿no? Pero es una reacción muy egoísta, ¿no? De la persona ofendida, ¿no? Que cuesta trabajo perdonar y cuesta trabajo ver a la otra persona sin que nos estorbe ese pecado. Preferimos verla con eso porque después decimos: me la voy a cobrar, ¿no?
o te la voy a estar recordando dentro de 10 años, ¿no? Pero somos ofendidos muchas veces. ¿Estás de acuerdo? Somos ofendidos muchas veces. Y sin duda hay que pedir perdón cuando ofendemos a una persona. Pero el hijo pródigo, cuando volvió en sí, ¿no? Cuando él volvió en sí, le quedó muy claro lo que había hecho. Cuando él volvió en sí, él dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Voy a ir a mi padre, le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando ofendemos a alguien, cuando le mentimos a alguien, estamos pecando contra esa persona, pero también estamos pecando contra Dios. Y podríamos entre nosotros perdonarnos las ofensas que nos hacemos unos a otros, pero sin duda no podemos perdonar en el sentido en el que Jesús está perdonando. Tus pecados te son perdonados. Jesús está llevando esto no a solamente una ofensa, porque de repente pensarías: ¿y qué le hizo a Jesús este hombre para perdonarle? No, Jesús está hablando del pecado de este hombre, de su pecado, aquel que le lleva a la muerte. Y a eso se refieren estos hombres. Solamente Dios puede perdonar pecados. Este hombre está hablando blasfemias. Ahora, imagínate la escena. Ahí está este hombre. Estos hombres ya están así temblando con la cuerda. Ya, dile que se levante. No, tus pecados son perdonados. Y estos hombres están pensando todo esto. Blasfemias dice, y en el versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué estás pensando esas cosas? ¿No? Ahora, eso es suficiente, ¿estás de acuerdo? Si alguien de repente está leyendo tu mente, tú estás pensando algo y llegan contigo: hey, ¿por qué estás pensando así? Y obviamente lo que dice después revela que Jesús no está hablando al aire. Él sabe exactamente lo que estas personas están pensando. Ya de por sí ahí ya es: ok, ¿quién eres? ¿No? ¿Alguna credencial? ¿No? Porque Jesús ya había mostrado su poder antes sobre el reino físico, sobre la enfermedad, y sobre el reino espiritual, sobre endemoniados. De hecho, el último milagro del capítulo 1 era suficiente. ¿A quién sanó en el capítulo anterior, el último milagro? A un leproso. La lepra no tenía solución, no había manera de ser solucionada, no había cura para la lepra. Pero Jesús lo sana de lepra, lo manda al templo y les dice: ve y preséntate, y presenta el sacrificio necesario que se requiere para esto, ¿no? Pero este hombre no va hasta allá. Ahí estaba demostrando Jesús quién era. Ahora, en el simple hecho de que lea lo que tú estás diciendo y sepa lo que tú estás pensando, es suficiente para preguntarle: ¿quién eres? ¿Por qué estás entendiendo lo que estoy yo pensando? Pero Jesús le dice así: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Una pregunta interesante que requiere de que le pensemos un poquito. No es tan simple la pregunta. Ambas cosas son difíciles de decir, pero Jesús no está diciendo que es difícil decir, sino que es más fácil decir. Está haciendo una comparación con en estas dos preguntas. Y al hacer la comparación está mostrando dos cosas que pueden, una, ser comprobada inmediatamente, otra no puede ser comprobada. Si sus pecados son perdonados, ¿cómo pueden comprobarlo? ¿Cómo pueden saberlo? Pero si le dice: levántate, toma tu lecho y anda, y no se levanta, el hecho es comprobado inmediatamente. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Pues es más fácil decir: tus pecados son perdonados, ¿no? Porque, a ver, investígale. Pues no sé, ¿no? ¿Cómo puedes investigar eso? No lo sé. Es más fácil decir: tus pecados son perdonados.
Pero Jesús no termina haciendo esta pregunta y haciéndolos pensar, sino dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si este hombre se levanta, bueno, ya vimos que se levantó, ¿no? Si este hombre se levanta, Jesús tiene poder sobre la enfermedad y Jesús dice, si tengo poder sobre la enfermedad, entonces tengo poder y autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Te imaginas el momento? Suelta la pregunta. Están ahí enfrente de Jesús para ser enseñados. O sea, la pregunta sería, ¿qué habrá estado enseñando antes? Digo, conociendo a Dios, seguramente estaba hablando de perdón de pecados. Probablemente, ¿no? Quizás estaba hablando de cómo el pecado nos aparta de Dios. No sé, o sea, quizás estaba en el Salmo 32, bienaventurado el varón que sus pecados han sido perdonados, que no es culpado de iniquidad. No lo sabe, no hay manera de saber qué es lo que estaba enseñando Jesús. Pero ¿a poco no el Señor se da esos momentos en el que dices, ya entendí? ¿No? Están enseñando acerca de las pruebas y tú dices, ay, gracias Dios porque no hay pruebas en mi vida, ¿no? Para el lunes darte cuenta de que estás en una prueba. Hace algún tiempo atrás fuimos al retiro de matrimonios. Esto me enteré después de 6 meses, bueno, un par de semanas después, de hecho. Una pareja está ahí y están una sesión de preguntas y respuestas, y entre las preguntas era, tendré que confesarle a mi esposa lo que he hecho, ¿no? O cómo hacer para confesar. O otras preguntas eran, tendría que perdonar a mi esposo si ha cometido adulterio. Y las preguntas iban alrededor de eso, y ella abrazaba a su marido y decía, qué bueno que no tenemos esos problemas. Qué increíble que no tenemos esos problemas, ¿no? Y cada que soltaban una pregunta así, ella lo abrazaba y decía, híjole, qué difícil ha de ser para esa mujer, ¿no? Tener que perdonar pecado, ¿no? Qué difícil ha de ser para ese hombre ir y hablar con su esposa. ¿Cómo dices algo así, ¿no? Pero él por dentro tenía algo que confesar y le costó tanto trabajo. Pero al siguiente día, imagínate, llegan, cenan con sus papás, con los papás de ella, están con la hermana de ella y están ahí platicando y diciendo, y no saben lo que escuchamos. Estaban estas preguntas y hablaban de esto y híjole, qué difícil ha de ser. Esa noche él no pudo dormir porque Dios no lo dejó en paz y tuvo que confesar su pecado. Tuvo que confesar su pecado. Entonces probablemente Jesús estaba hablando acerca de esto, de cómo el hombre puede ser perdonado y perdonado tener una relación con Dios para la eternidad. Déjame decirlo en este momento y así de claro, todos somos pecadores. Dice, pues ni me conoces, no tengo que conocerte yo. Al leer en la palabra que todos hemos pecado es muy claro, no hay otra palabra para sustituir el todos hemos pecado. Y tú lo sabes y yo lo sé. Pero también dice que la consecuencia del pecado, dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, muerte eterna, separado de Dios. Eso significa muerte. La Biblia presenta la muerte como una separación del cuerpo y el alma cuando la muerte física llega. Pero cuando hay muerte espiritual, la separación de Dios y su creación y ese hombre por la eternidad. Pero Jesús vino para perdonar pecados. Jesús vino para hacer esto. ¿Cómo lo hizo? Jesús caminó por este mundo cumpliendo la palabra y la ley perfectamente, siendo un hombre justo. Y fue a la cruz del Calvario cargando el pecado de todos nosotros sobre sus espaldas en ese madero. Y cuando fue castigado por el pecado, recibió el justo pago por nuestros pecados, Él exclamó con su boca, consumado es, pagado por completo, y entregó su espíritu. Declarado muerto, fue sepultado en un sepulcro, fue puesto en el sepulcro
Pero al tercer día Jesús resucitó, mostrándose a sus discípulos y mostrándose incluso a 500 personas en una sola vez. Jesús mostró que lo que Él dijo haber hecho en la cruz del Calvario es cierto. Jesús pagó nuestros pecados para darnos a nosotros vida eterna. Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No venga a una condenación eterna, a una muerte eterna, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesús. Debo de reconocer mi pecado. Debo de reconocer lo que Él ha hecho por mí. Debo poner mi fe en Cristo. Al creer en el Señor Jesús, Él perdona mis pecados. Ahí están. La escena está ahí. Estos hombres dijeron: ¿cómo puede Él perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús suelta la pregunta, pero le habla a este hombre: a ti te digo, para mostrar que tengo poder para perdonar pecados, a ti te digo. Y volteando al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y un hombre que estaba paralítico, sin fuerza, con sus músculos atrofiados, en el instante se levanta. Dice: entonces él se levantó enseguida. No fue así de: a ver, ayúdenme. No fue poco a poco. No, se levantó enseguida. Esto es poder en Jesús. Eso es. O sea, cuando uno se rompe el brazo, ¿te ha tocado que te has roto el brazo, te has torcido el tobillo? El primer paso que das después de que te quitan la férula o lo que tengas, no puedes darlo porque tus músculos se han atrofiado. De hecho, es así. No ves los brazos y dices: hoy está muy flaquito mi brazo. No lo usaste por tanto tiempo que los músculos se atrofiaron, y eso solamente 3 semanas, 4 semanas. Este hombre no tenía tono muscular, este hombre no tenía fuerza en sus músculos, pero enseguida recibió de Jesús la fuerza para levantarse. Y no solamente levantarse, dice: y que tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Dice: no que no se movían. Cuando llegaron no podían entrar con Jesús, pero cuando salió, seguramente todos se hicieron a un lado, porque estaban viendo algo asombroso, tan asombroso, dice, que glorificaron ¿a quién? A Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús primero fue al problema que este hombre tenía, al problema más grande que este hombre tenía, su pecado, que lo tenía separado de Dios. Y después fue a su problema físico. Lo hemos dicho otras veces. Si Jesús solo lo hubiera sanado físicamente, pero no hubiera perdonado sus pecados, qué tristeza que este hombre, con su cuerpo restaurado, pero el único camino que iba a recorrer era a la muerte, a la separación eterna de Dios. ¿Hubiera sido suficiente solamente sanarlo espiritualmente? Claro. ¿Qué es preferible? Que este hombre sea sanado espiritualmente. La promesa de Dios es que Dios le va a dar un cuerpo nuevo, semejante al de su gloria. A que este hombre, sano completamente, siguiera caminando por este mundo sin Dios y no tuviera una esperanza eterna. Pero Jesús resolvió su problema eterno, y luego, para mostrar su poder, demostró, le sanó físicamente. Hace 20 años atrás, comencé a ir a una iglesia cristiana. Mi esposa, que está allá atrás, por ahí. Cuando un pastor ubica a su esposa y la ve siempre ahí, de repente ya no la ve, ya es como: ¿a dónde se fue? ¿No? Bueno, mi esposa, ella, no estábamos casados hace más de 20 años atrás.
cumplimos, ¿cuántos años? Cumplimos 19 años de casados este año, próximo año 20 años. Nos casamos en el 2000, pero en el 99 me empezó a llevar a una iglesia y yo entraba con mis reservas. Era muy extraño porque decía, yo crecí en una religión, ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿No? De hecho, mis papás me decían que no me acercara a esos lugares. Es más, tanto fue que a los 16 años viví en Estados Unidos. Viví en Estados Unidos porque en esa época los papás te mandaban después de la prepa a aprender inglés como un exchange student, estudiante de intercambio, y me fui para allá, ¿no? Fui a Scranton y regresé de Scranton, ¿no? Aprendí inglés. Pero la familia a la que llegué era una familia cristiana. Y mis papás me dijeron, o sea, no los escuches, no vayas nunca a su iglesia. Y nunca fui, y nunca los escuché. Qué loco, ¿no? Estaba tan cerrado yo a esto que no fui nunca. De hecho, solamente fui en Navidad porque me sentía muy solo, ¿no? 16 años, estás solito en Pensilvania, o sea, entonces fui con ellos, fue la única ocasión que fui. Entonces llegar a esta iglesia, venía con tantos prejuicios que decía, aquí Dios no puede estar. Pero entré, ¿no? Empezó la música y me salí, ¿no? Porque en esa época bailaban bien rarito los cristianos. No sé si se acuerdan, en los finales de los 90s, ¿no? Y tenían canciones muy raras, con coreografías y demás, ¿no? Bueno, es otra historia. Salí cuando comenzó la música, pero escuché el mensaje. Y recuerdo que al final hacían un llamado y ella me decía, ¿no quieres pasar? Y yo, ni loco, ¿cómo crees que voy a pasar? ¿No? Pero por alguna razón regresaba otra vez y me invitó de nuevo, la cuarta vez que fui a este lugar. Volví a escuchar lo mismo, parecía que la línea que les habían dado a todos los predicadores era al final tienes que hablar de cómo Dios quiere tener una relación con cada persona a través de Cristo. Y es cierto, pero en esa época, en esa iglesia era lo mismo, decían lo mismo. Y yo lo volví a escuchar por cuarta vez. Dios quiere tener una relación contigo por medio de Jesús. Y entonces, al escuchar el testimonio de la persona que estaba enseñando y considerar mi vida, levanté mi mano, pasé al frente, recibí a Cristo. Pero mi vida no cambió en un instante. Yo seguía tomando, seguía fumando marihuana, seguía viviendo mi vida como quería. Con mi esposa, mi chava en ese entonces, mi esposa me retacaba de cassettes, ¿no? De prédicas para cuando yo viajaba, me dedicaba a la música, viajaba mucho. ¿Sí saben lo que son cassettes? Sí. Los más jóvenes es así de, sí, ese vejestorio que está ahí arrumbado en el cuarto de mi papá, ¿no? Y escuchaba prédicas, pero seguía sin poder para dejar mi vida en el pasado. Vivía condenado, pero vivía lavándome el cerebro, diciendo, bueno, cuando regrese ya lo resolveré. Porque no podía dejar de fumar, no podía dejar de drogarme. Había algo en mí que me hacía depender de esto constantemente. Hasta que el 14 de agosto de 1999, y lo sé perfecto el día, porque hace unos días encontró mi esposa su boleto de viaje, así su boleto del avión hasta San José, California. Yo estaba terminando una gira, ¿no? En Los Ángeles, una fecha antes era San José. Después de San José veníamos a Los Ángeles, terminábamos una gira muy grande que habíamos hecho por todo Estados Unidos. Y cuando voy por ella al aeropuerto, me ve y me dice, tú sigues igual. Y yo, pues ¿para qué te digo que no? Sí, ¿no? Sigo igual. Y recuerdo regresar del aeropuerto y entrar a el autobús de toda la gira, ¿no? Y meterme a como camarote, ¿no? Una cama, estar acostado yo, ella al pie en el pasillo del camión y empezar a cuestionarme ¿por qué sigues viviendo así? ¿Por qué estás así? Y yo estaba llegando a mi límite, estaba llegando hasta el punto en el que pues no sé y mi única respuesta es no puedo dejarlo. Pensé que iba a poder dejarlo, pero no puedo dejarlo.
Y ella me dijo algo así, me dijo, bueno, pero Jesús está en tu corazón, Él te puede ayudar. Y yo, Jesús tiene problemas en el Medio Oriente como para preocuparse por lo que me está sucediendo a mí. O sea, ve el mundo como está. O sea, Jesús tiene muchos problemas que resolver antes de resolverme este problema mío. Pero ella dijo, yo voy a orar por ti. Voy a orar que Dios haga su obra en tu vida y te rescate de esto. Y yo dije, pues ora. ¿A quién le hace daño una oración? ¿No? Pues ora. Sinceramente yo no tenía fe. Sinceramente yo no creía que Dios podía rescatarme. Pero ella tuvo fe. Cuando leo esta historia, me acuerdo de ese momento. Estoy convencido en mi corazón que Dios vio la fe que tenía ella para rescatarme de mi condición. Ella oró, no sucedió nada mágico, no se iluminó el camión, no pasó nada de eso. Yo estaba preocupado por el concierto de esa noche, porque el concierto de esa noche, mi compañero de rap se había ido a Monterrey y me había dejado solo. Iba a hacer todo el concierto yo solo y nunca lo había hecho. Yo estaba en mi mente pasando por esas luchas, ¿no? Pero ella oró. Pero al siguiente día ya no había necesidad en mí. Y pasó otro día y ya no tenía esa atracción por la droga. Y pasó otro día y me voy dando cuenta, hey, ¿qué me pasó? Claro, había sido Dios rescatándome y cambiándome. Y lo único que había en mi mente en ese instante fue, necesito conocer a este vato. Así le decía yo a Jesús en esa época. Necesito conocer a este vato. O sea, mira lo que me hizo. O sea, alteró la química de mi cuerpo. Eso es lo que es. Eso es. Hay la química o sea, me hace dependiente de esto y alteró la química. ¿Qué más puede hacer? Y lo único que despertó en mí fue un deseo de conocer a Jesús y saber qué más puede hacer. ¿Qué más puede hacer? Recuerdo regresar a Monterrey y comenzar a ir a la iglesia. Y ya no iba solo el domingo, sino en cualquier actividad que había, ahí estaba yo, ¿no? Porque quería aprender quién era este Jesús que había rescatado mi vida. Y lo entiendo. El milagro más grande que Jesús pudo haber hecho en mi vida, ya lo había hecho. Me había rescatado del infierno, me había dado vida eterna. ¿Y por qué hizo esto? Porque hay ocasiones en que vienen conmigo y me dicen, es que yo también estoy así, puedes orar por mí, que me pase lo mismo. Y yo no, o sea, puedo orar por ti, pero yo no sé si Dios quiere hacer lo mismo en ti. Que Dios hace cosas distintas. No puedes simplemente domar a Dios y decirle, ahora vas a hacer esto. Yo puedo orar por ti. ¿Por qué lo hizo en mí? Porque Él quería revelar su poder a mí, manifestarme su amor y su gracia y atraerme a Él para conocerle más. Entiendo que los milagros son así. No tuvo por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Y lo hizo simplemente para decirme, yo puedo hacer muchas más grandes cosas en tu vida si tú te rindes a mí. 14 de agosto 1999. Estoy a punto de cumplir 20 años de ese momento y se acerca la fecha. Yo estoy más que contento porque en 20 años Dios ha hecho grandes cosas, mucho más grandes que esa en mi vida. Si tú te rindes hoy al Señor y le dices, Señor, muéstrame tu poder, muéstrame tu amor, rescata mi vida. Yo no sé dónde va a estar dentro de 20 años, pero sé que Dios no va a dejar de revelarse durante todos esos 20 años en tu vida. Pero hazlo ya, hazlo hoy. Rinde tu vida al Señor. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en este texto. Y Señor, sin duda todos se quedaron asombrados por tu poder.
Lo único que te pido es eso, que hagas eso. Que todos los que estamos aquí nos asombremos de tu poder. Porque para ti es la gloria y la honra en todo momento. Lo cantábamos hace unos minutos, Señor. De ti, por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por siempre. Y Señor, yo quiero darte gracias por lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Y gracias por la esposa que me has dado. Y porque en ese momento, Señor, le diste fe para creer que tú podías rescatarme. Así como esos hombres, Señor. Tú les diste fe para abrir el techo y poner a su amigo delante de ti, Señor. Y yo sé, Señor, que mi esposa lo único que hizo fue eso, llevarme delante de ti, Señor, y dejar que tú hicieras la obra. Así en estos momentos ponemos a aquellos amigos y familiares, Señor, que te necesitan, que están paralíticos, que no pueden ir delante de ti, Señor. Hay cosas que estorban para que lleguen a ti. Pero, Señor, queremos actuar como esos hombres, Señor, y con fe ponerlos delante de ti, Señor, en oración. Señor, queremos que te reveles a sus vidas. Y, Señor, y muchos de nuestros amigos tienen muchos problemas, serios problemas. Pero te pedimos por ese problema, porque tú perdones sus pecados, Señor, porque tú les salves, porque ellos puedan ser rescatados de una eternidad fuera de ti, Señor, lejos de ti, separados de ti. ¿Por qué no tomas un momento para orar por esas personas que han venido a tu mente? Quizás has estado orando por mucho tiempo por ellos. Jesús dice, no te rindas, no ceses de orar, sigue orando, insiste en oración. Pero toma un momento para mencionarlos por nombre, ponerlos delante de Jesús. Señor, te pongo a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a mi vecino delante de ti, porque yo sé que tú puedes rescatarlo. Si tú estás bien, Señor, a través de tu gracia y tu poder, rescátales, Señor. Si tú tienes a bien rescatarles de ese gran problema en el que están, Señor, hazlo, Señor, pero que sea para tu gloria y que despierte en ellos una necesidad de conocerte, de saber quién eres. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.